A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Hay tres temas que creo que están en el día a día. Nosotros, nuestro país, todos los días hay alguna novedad, importantes por supuesto. Las redes sociales nos dan cuenta de tantas cosas que ocurren, como por ejemplo algo que nos enteramos de la pretensión de la vicepresidenta de la Asamblea, la señora Bonilla, en el sentido de poner cortapisas, no hay otro término que se adecue exactamente al interés, ese concepto, porque de todas maneras es un concepto de ellos, pues, ¿no? Que hay que de alguna manera disparar contra el sector privado en cualquiera de sus manifestaciones, por ejemplo, en el tema de la educación superior y los posgrados. Mire usted la cantaleta, cómo lo repetían, cómo lo decían. ¿Cómo es posible que en el Ecuador los posgrados cuesten más que en España? A ver, primero eso es cierto en números. Que los posgrados no deberían darse como se dan en el país y que debería dedicarse exclusivamente al sector público. Las universidades tienen una crisis complicadísima en el sector público y no creo que sea adecuado ni de lejos que el sector público tenga una carga adicional en materia de educación. Pero parece hasta lógico suponer que bajarle las cargas del gasto a la salud, a la educación, no es malo, pues. Que tiene que ser el Estado regulador, por supuesto. Que una maestría cuesta tanto y ¿por qué no puedes tener esa maestría a otra persona? Bueno, pues hay circunstancias y condiciones que podrían, y de hecho, en una acción reguladora, el Estado propiciar, si se quiere, que el mayor número de personas logre una maestría. Pero no las maestrías como para esa especie de ejercicio de cartones que ha servido para que se levanten con concursos sospechosos al típico estilo correísta. Atacar a la universidad privada y por supuesto también atacar a la universidad pública es algo que no debería ocurrírsele a nadie. Pero creo que el tema medio como que va de por sí, hasta por la propia naturaleza, por lo que la gente piensa, va quedando única y exclusivamente en la pretensión de quienes armaron este tinglado. Hay un asunto que quiero ser preciso y ojalá alguna autoridad, algún funcionario responda con la contundencia que merecen los farsantes. Se dijo por parte de un ciudadano que fue subsecretario del correísmo, me refiero al señor Pablo Dávalos, quien fue subsecretario de Correa cuando fue ministro de Finanzas, Economía y Finanzas. Dijo una cosa, yo no sé si se le salió, no sé si lo dijo porque dice, pues bueno, aquí se puede decir cualquier cosa. No sé si a lo mejor quedó impactado de la reverenda goleada que recibió. Goleada a la inversa, pues 0.000 votos. Dijo que ha leído el texto de la carta de intención que el Ecuador firmaba con el Fondo Monetario Internacional y que ahí constaba entre una de las obligaciones, es decir, de quien la generaba el Fondo Monetario Internacional y las obligaciones a cumplirse por parte del gobierno de que el Ecuador tiene que desdolarizar. Yo sí pensaría que por lo menos el país requiere una disculpa.
bien lo haría. Una disculpa por semejante desfachatez e irresponsabilidad. El fondo buscando que un país se desdolarice. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos, el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué habría pasado en Ecuador si no habría sido por ese blindaje que tuvimos, que es la dolarización? ¿Qué habría pasado del Ecuador en manos de Correa? Habríamos llegado a una... Bueno, veamos Venezuela. Pues no nos vayamos muy lejos. Así que esa irresponsabilidad del economista Dávalos, yo creo que necesita la sociedad por lo menos una disculpa. Porque eso que él dijo es falso. Si no lo es, debe tener el documento. O es que hace interpretación de lo que dice el documento. No, hay temas técnicos que no se los puede interpretar. ¿Son o no son? Hace pocas horas, el Consejo de Participación Ciudadana tomó una decisión luego de haber designado a la señora doctora Diana Salazar como fiscal general de la Nación. Luego de eso, tomó la decisión de designar al fiscal subrogante. El fiscal subrogante es aquel funcionario que ejerce las funciones en ausencia de la principal. Hay una diferencia en la Constitución entre lo que es el fiscal subrogante y lo que es el contralor subrogante. En el caso del contralor subrogante, ejerce el cargo mientras dure, o mejor dicho, para completar el periodo que le correspondía cumplir al funcionario que abandona el cargo por A o B o Z circunstancias. No solo en esta Constitución está previsto así, en la del 2008 también. Y quiero recordarles, porque por ahí habían algunos candidatos, autocandidatos, quiero recordarles que la Constitución del 98 preveía exactamente lo mismo y la del 2008 heredó ese concepto que busca, evidentemente, el darle mayor seguridad institucional a una función tan importante como es la de control. Decía que la Constitución del 2008 determinaba un periodo fijo, el que terminaba el día en que se cumplía el periodo. No sé si estoy redundando. Y voy a poner un ejemplo. El doctor Alfredo Corral Borrero fue designado Contralor General de la República, de la Nación, como se llamaba. El subcontralor subrogante era el señor doctor Genaro Peña. Cumplió el periodo el doctor Corral y él tomó sus cosas y se retiró. Una cosa realmente que muchos deben haberla olvidado, pero que vale la pena reconocer históricamente la actitud de los seres humanos. ¿Qué hizo el doctor Genaro Peña? Salió el contralor, se quedó en la subrogación, pasó un gobierno, 4 años más, porque fue más o menos designado en la época del doctor Maguad y terminó cuando fenecía su sucesor, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, el presidente Noboa. Días más, llegó el siguiente periodo, el presidente Lucio Gutiérrez y el contralor Genaro Peña se mantuvo todo ese periodo en el cargo, porque la subrogación, primero, no se nombró un contralor, es decir, el contralor quien le antecedió fue el doctor Corral, le subrogó, pero el Congreso no designó, el Congreso no envió la terna, porque esa era la modalidad, y no designó. También heredó la Constitución del 2008, la Constitución a la que me había referido el contralor Corral Borrero era 98, y la Constitución del 2008 heredó también el concepto de que en principio la terna nacería de la Asamblea Nacional, y luego vino el tema de los concursos. Decía que el Consejo de Participación Ciudadana designó al subcontralor subrogante, y de pronto hay dos términos o dos frases que las voy a
a repetir con relación a este hecho. El doctor Velasco Ibarra, que ponía depositaba toda su confianza en Fuerzas Armadas, algún día pretendió declararse dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas lo retiraron del cargo por la pretensión. Y dijo: me precipité contra las bayonetas. Veo en un portal usar la frase respecto de lo que acaba de decir la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado. Dijo: no existe ninguna autoridad que no sea el Consejo de la Judicatura que tiene facultad exclusiva e incluyente. Exclusiva e incluyente. Dos adjetivos en seguidilla. Yo no sé si sea posible decir yo soy miembro del Club Nacional y excluyente del Club Barcelona, no sé. Solo lo digo porque son dos adjetivos usados, pero así con vehemencia, dándole fuerza, diciendo: cuidado, quitarán de ahí que yo soy. Yo me pregunto, y he escuchado a varios juristas, he escuchado a mucha gente que lee la ley, que estudia la ley. ¿Y en qué parte de la ley decía eso? No, a ver, lo que dice la ley es que el Consejo de la Judicatura tiene que revisar el currículum, las hojas de vida, los exámenes, las evaluaciones de los fiscales en ejercicio y comunicar al Consejo de Participación Ciudadana para que designe. Pero quiero decirles una cosa, estimadas amigas y amigos. Se me vino a la mente un hecho. En el año 2007 tenía que designar el Congreso Nacional, los primeros días de Correa, fiscal de la Nación, Contralor General de la República. El Congreso, la Constitución decía que en esa época el Consejo de la Judicatura estaba presidida por quien ejercía la presidencia de la Corte Suprema. Dígase el señor Velasco, en este caso. El Consejo de la Judicatura tenía obligación de en 20 días, a partir de la instalación del Congreso, de enviar las ternas para que se designe. La misma norma constitucional decía: de no hacerlo, el Congreso designará. Pero claro, la forma que ingresa Correa al poder, que decía que va a tumbar el Congreso, lo cumplió pues, con el aplauso de muchos. Que se va a hacer dueño de las Cortes, por supuesto, incluso le quitó jerarquía a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia era la Corte Suprema. Sí, señor, yo no sé si me voy a expresar bien. Era precisamente aquella que dejaba en firme una decisión y que hacía honor a eso de que terminan las cosas y se pasen a autoridad, cosa juzgada. Esos son hechos históricos, no del Ecuador, del mundo, civilizado, por supuesto. Decía entonces que la Constitución obligaba al Consejo de la Judicatura en 20 días. De no hacerlo, el Congreso no designaba fiscal. Ocurre que como no enviaron la terna, el Congreso designó al señor Cuegalón. ¿Pero por qué no envió la terna el señor Velasco? ¿Qué estaban calculando? ¿Que Correa asaltaba el Congreso? ¿Que los tractocamiones de Petrocomercial se metieron rompiendo las puertas del Congreso Nacional, buscando atropellar a los diputados con un poco de comedidos que hoy son anticorreístas, entre comillas? ¿Qué esperaban? Una algazara de tal magnitud que a lo mejor el señor Correa se iba, lo votaban, y el primero, segundo, tercero en sucesión se frotaban las manos. Esa fue una gran irresponsabilidad, porque además, cuando se decidió nombrar al señor Cucalón con apego estricto a la Constitución, ¿saben qué pasó, estimados amigos? Se declararon en huelga en la Fiscalía, y a propósito, había una señora de apellido Moreno, si no me equivoco, fiscal, que desapareció. Porque el mismo Correa, luego de haberlos usado, desde una declaración desde la ciudad de Machala, decía que le parece que la fiscal se ha extramilimitado porque ordenó la prisión de los diputados. Yo era diputado, no ordenaban la prisión contra mí, no sé por qué.
de 24 legisladores ordenaron la prisión porque alguna cosa deben haber ocurrido, deben haber pensado o instrumentado. ¿Qué sería, pues, no? Esta vez el Consejo de la Judicatura tenía que cumplir con su obligación, revisar los expedientes y decirle, señor doctor Trujillo, a través suyo al Consejo, aquí está la lista de los mejores puntuados. Pero ocurre que no envió el Consejo de la Judicatura. No enviaron los nombres, no cumplieron con su papel. Y de pronto, medio al estilo de la Tribunal Constitucional, que se fueron a dormir el señor Pazmiño y todos, y al otro día llegaron, no con el traje distinto al del día anterior, no, sino que se llamaban miembros de la Corte Constitucional. ¿A qué hora? ¿De parte de quién? Así nomás han ocurrido las cosas. Entonces, el Consejo de la Judicatura no envía los nombres de los mejores puntuados en ese orden y dice, como no les envía ahora, yo les nombro. ¿Qué pasó? Pues exclusiva e incluyente. Exclusiva e incluyente. Son dos adjetivos ahí que dicen lo mismo, uno y el otro, no sé si se estorban. Me quiero explicar, eso es casi como haberse disparado en el pie. Uno a propósito, o sea, por sacar el arma se dispara en el pie. No tiene sentido. Yo quiero decirlo con respeto, pero además sí quiero comentar lo que es lo que muchas personas he escuchado, porque yo no me voy a dar el lujo este momento de venir a decir la gente dice, no, o la gente ha de creer, no, algunos comentarios. Si hay algo que muchas personas creen, lo escucho a través de los medios, los leo en redes sociales, etc. Si hay algo que identifica plenamente al correísmo metiendo la mano en las sentencias, es el famoso error inexcusable. Eso fue un asunto terrible, yo no sé, porque habían pues profesionales del derecho respetables, con una trayectoria de lucha por la independencia judicial. En la época de la Pichicuarte recuerdo que estuvieron en las calles pidiendo la independencia de las funciones del Estado, con lo cual pudieron haber tenido hasta razón si se quiere. Pero esto del error inexcusable era la herramienta de que un juez dictaba un fallo y le caía al Consejo de la Judicatura, que no tiene en el concepto y en los textos escritos para dar origen a su nacimiento, no tienen ni la menor cercanía a algo que se llame Consejo de la Judicatura. Dígale a un juez que esa sentencia no le gusta, matatiro, tirulá. Eso no existe. Esa función, a ver, podrá ser una función. No, esa actitud la asumieron al margen de cualquier concepto de respeto a la independencia judicial. No son otra cosa, en el Consejo de la Judicatura, no son otra cosa que observadores de temas administrativos. Por favor, el edificio está limpio. Por favor, ¿cómo es posible que los teléfonos de la presidencia de la Corte, ahora se llama provincial, se llamaba la Corte Superior, en Alzada, no están funcionando los teléfonos del CNT de la Corte Superior de Loja? Mande a arreglar. Ese es el papel, que parece despectivo. A ver, que un funcionario no llega a la oficina y no llega ni justifica. Ese es su papel. Me decía alguien muy conocedora de este tema y con prolijidad absoluta, de que en Costa Rica la Corte Suprema tiene una sala exclusiva para tratar temas administrativos, de que el sueldo les paguen, de que se respete la carrera judicial en cuanto a hacer carrera propiamente dicho, ir buscando escalar posiciones por su experiencia, su formación y su hoja de vida, pues. Así que seguramente pienso que el Consejo de la Judicatura cometió la presidenta un error garrafal, porque se le lanzó lo que nadie se había atrevido. Al doctor Trujillo se le lanzó casi al cuello y le dijo, usted no puede nombrar, así que de gana
lo nombró al fiscal subrogante. Ese fiscal no es el subrogante, sino el que nosotros vamos a nombrar, no es así. Eso es tan desproporcionado como cuando escuché a la doctora Maldonado decir una cosa. Dijo que iban a hacer una evaluación porque al parecer no hay legitimidad en el origen de los nombramientos, porque podría ser, estoy hablando como ellos mismos hablan, ¿no? Porque podría ser que los concursos no fueron lo suficientemente transparentes. ¿Qué dice la Constitución? ¿A quién representa la presidenta del Consejo de la Judicatura? ¿A quién ejerce la presidencia de la Corte Nacional? Pero entonces, ¿cómo es pues que alguien que no tiene legitimidad designa y su designada sí es perfectamente legítima? No hay un contrasentido. Parecería que sí. Parecería que sí. Yo no tengo la menor duda que estos son errores que seguramente los estarán analizando. Pero en estos temas no se puede decir, ya dije, no. Lo que pasa es que lo que uno dice trae consecuencias. Y de lo que veo en redes sociales, de lo que veo en las cuentas de Twitter y los comentarios son, pero abrumadores. Abrumadores. Se le ocurrió decir a un ciudadano, cuando la vi haciendo esa declaración a la doctora Maldonado, me daba la imagen de que como que le gusta eso del error inexcusable. Sí, pues, así parece. Así que solo este es un comentario que ve en la línea de lo que se escucha, de lo que se escucha. Cuando, en otro tema, cuando ya hemos pasado 15 días del proceso electoral, ha bajado también la tensión en el tema de que el correísmo encontraba una especie de pretextos de hacer sabatinas en Twitter. Muy poca prolijidad le pusieron al tema de determinar los porcentajes con los que habían ganado algunos ciudadanos. Varias prefecturas decían. No, es la prefectura de Manabí con el 27% que el señor Orlando consigue, versus el 62% con el que llegó el señor Zambrano, con el correísmo, y el 21% de la señora Pavón en Pichincha, versus el 61% del señor Baroja, con la Revolución Ciudadana, hace 5 años, ganó la prefectura. Este no es otra cosa que un monumental fracaso el tema electoral. No llega al 15% de votos en el Ecuador. Luego de haber tenido un manejo monumental, ¿ustedes recuerdan eso de la primera vuelta, de una sola vuelta? ¿Ustedes recuerdan eso de hemos ganado 10 elecciones? ¿Ustedes recuerdan eso de que tú no tienes derecho a decir nada porque primero anda a ganar elecciones? Claro, pues Hitler ganaba elecciones. A ver, Stalin ganaba elecciones, pues. El señor Gaddafi ganaba elecciones. El señor Saddam Hussein ganaba elecciones. El señor Stroessner ganaba elecciones. El señor Pinochet ganaba elecciones. ¿Qué les parece? El señor Balaguer también ganaba elecciones. Sordo, mudo y ciego. Así que la derrota monumental de haber llegado con las justas al 5%, al 15%, no es otra sino que una especie de la puerta de entrada de lo que se viene, y termino con esto. Hace pocas horas la Contraloría acaba de determinar indicios de responsabilidad penal por peculado contra el señor Correa por haber manejado fondos públicos. ¿Para qué? Para secuestrarlo en Colombia. Muy grave. Eso pasará de peculado en el Ecuador, seguramente a un delito de lesa humanidad, porque no es Correa personalmente haciéndolo, sino a nombre del Estado, como presidente de la República. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.